Queridos amigos, queridas amigas, hermanos y hermanas, ¿cómo están? Esperamos que estén muy bien por la gracia del Señor. Hoy es miércoles y gracias a Dios tengo el privilegio de reunirme con el Señor Jesucristo y con mi amigo, el maestro Kenneth Mengíbar desde El Salvador. ¿Cómo estás, Kenneth? Contento siempre de estar acá en el canal En Defensa de la Fe con Natanael Baloyes, querido amigo, compañero también de batalla en extender el reino de Dios, Amén. su paz, su gozo y su justicia. Amén. Qué palabras tan profundas. Tú siempre introduces con algo profundo, Kenneth. Gracias. Muy amable por aceptar la invitación, recordándoles a ustedes que vayan y se suscriban al canal de Kenneth Mengíbar, el cabalista Jesús, ¿cierto? Yo siempre estoy ahí como inseguro. Bienvenidos a todos aquellos que quieran aprender un poco de mística hebrea. El canal así se llama, el cabalista Jesús. Abrazos a todos los cibernautas y fieles escuchas de este canal. Ahí debajo de este video les dejo el enlace del canal para que usted le pregunte acerca de los libros que ya Kenneth tiene escritos y le pregunte también acerca del curso sobre mística judía o misterios judíos, muy interesante. El tema de hoy va a ser, no digo que polémico, pero sí muy especial, muy profundo y de pronto algo delicado para algunas personas. Sin embargo, yo sé y soy consciente de que las personas que se han quedado en este canal como público del canal son personas maduras, muy honestas, con discernimiento y con capacidad de reflexionar profundamente, también de seleccionar, escoger lo que les sirve y desechar lo que no les parezca que va de acuerdo a su fe o a su creencia. Bienvenidos, hermanos, y gracias a Dios que tienen esa mente abierta. Con respecto a eso, ¿qué nos dirías, Kenneth, antes de hacerte la primera pregunta? Me encanta estar en este canal por lo que tú acabas de decir, Natanael. Creo que el consejo apostólico es ese. San Pablo lo tenía muy claro cuando este Tarsiota, es decir, el apóstol de Tarso, dijo lo siguiente: examinando todo, retener lo bueno. Creo que es lo que hacemos acá, es decir, tratar de examinarlo todo y retener aquellas cosas que nos edifican o nos enriquecen o nos motivan a estudiar más. Mira que Jesús dijo: escudriñen las escrituras. Y mira que los de Berea, creo que hablamos de eso en un programa, no sé, hace 1 o 2 meses. Los de Berea, dice el libro de los Hechos, eran más nobles que los de Tesalónica, y todos los días escudriñaban la escritura para ver si lo que Pablo decía era así. Muy correcto y muchas gracias. Muy al lugar, como siempre, tu reflexión, Kenneth. Hoy hablaremos de Isaías 53, un capítulo muy estudiado por muchas personas, especialmente por los judíos, porque fue escrito en un contexto judío por un judío, el profeta Isaías. Y la primera pregunta que le voy a hacer a Kenneth, recordándoles a ustedes que él va a tratar la perspectiva de la mística judía, quizá también por ahí se le escape algo de lo que él piensa individualmente, sería maravilloso si lo hace. Primera pregunta, ¿de quién habla Isaías 53, Kenneth? El cristianismo dice que es el Mesías, Jesucristo, desde la mística, ¿qué dice? Muy bien, desde la mística, tal como tú lo dices, desde la mística vamos a decir que 70 caras tiene la Torá. Mira que en este canal he visto a un amigo, creo que tenemos en común, creo que vive en Chile. Ya lo vi explicando lo que es la Torá. Es más, vi que él también explicó que la Torá es una, la ley es una. No se divide en ceremonial ni se divide en oral. Es decir, de acuerdo a cómo lo interpretan los judíos, ¿ok? Como ellos lo dicen. Entonces, desde la mística también se apoya una idea del judaísmo en cuanto a la interpretación de la Torá. Se dice que hay 70 naciones. Están ahí en Génesis, ¿ok? La tabla de las naciones. Entonces, cada nación tiene al menos una interpretación. 70 caras tiene la Torá. Y es más, el misticismo judío da un paso muy brillante al decir 600,000 almas salen de Egipto. Por lo tanto, también tenemos
600,000 interpretaciones más, porque cada alma, cada persona tiene el derecho de ser llamado hijo de Dios, como dice San Juan capítulo 1. Se les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces, solo un esclavo no tiene derecho a hablar. Un hombre libre puede hablar. Quiero poner otro ejemplo también antes de decirte, es decir, ¿qué piensa la mística de ese pasaje? Ya te estoy diciendo bastante ahorita, pero quiero poner otro ejemplo. Cuando hay cosas que en la ley de Moisés no están claras, aparecen las hijas de Zelofejada. No sé cuántos han leído ese pasaje. Ahí se encuentra entre los 5 primeros libros de Moisés y le presentan un caso a Moisés. Moisés, nuestro padre, murió y solo somos hijas. ¿Cómo vamos a heredar? Somos mujeres, en un tiempo en el que una mujer no hereda. Obviamente, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Una interpretación, y en este caso Moisés consulta directamente a Dios qué hacer. ¿Qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo que en la tradición del pueblo de Israel, la ley de Moisés siempre está abierta a examinar la misma Torá a los ojos de cómo se va a aplicar, a interpretar en cada caso particular. Así que desde la mística, quiero decir algo, Natanael. Desde la mística, ese pasaje, sí, una interpretación te va a decir totalmente de acuerdo en cómo el Nuevo Testamento, como 8 o 9 citas neotestamentarias, te dicen que ese pasaje se le aplica a Yeshua de Nazaret, a Jesús. La mística va a respetar eso, pero también te va a decir, en otro nivel se habla de Israel. Ese siervo también se le aplica a la nación de Israel, un concepto que también en teología cristiana se nos menciona y también se enseña. Y si otra persona dice, fíjense que yo también veo que ese pasaje también se le da derecho de opinar. Entonces, desde la mística, cada individuo libre, por ser llamado hijo de Dios, tiene derecho a decir, por favor, como se dice en el cristianismo, ¿no? Hermanos. Y si somos hermanos, yo lo veo en una casa. Cuando hay hermanos en una casa, en mi casa, hace decir papá y mamá, ante mis padres, al menos en casa, a los 3 se nos quiere igual y los 3 podemos opinar. Eso dice la mística hebrea. Así que si alguien dice, es Jesús, la mística diría, en buena hora. Excelente respuesta, Kenneth. Como siempre, muy bien fundamentada y me encanta que es desde el amor. Bueno, prácticamente tocaste algo de la segunda pregunta, pero te la voy a hacer de todas maneras. En Mateo, creo que 8 y Hechos capítulo 8, se dice que Isaías 53 habla de Jesús. ¿Qué cree el judaísmo rabínico y qué cree el misticismo? Creo que ya tocaste la respuesta. El misticismo va a decir, lo que dice Mateo hay que respetarlo. Y de hecho, Mateo es claro. Mateo es de una claridad absoluta cuando dice, esto se aplica a Jesús. Y Hechos es claro cuando dice, creo que es el pasaje cuando se acerca Felipe. Ajá. Felipe con el eunuco. Sí. Y le va a decir, ¿y de quién habla esto? Y Felipe le comienza a explicar el evangelio de este movimiento nazareno que proclama a Jesús como el Mesías. Así que eso se respeta. Sí, creo que ya había platicado acerca de eso. Pero el judaísmo rabínico sí lo he escuchado ser un poquito más dogmático con respecto a Isaías 53. Sí, pero por una razón, Natanael. Quiero aclarar esto. Fíjate que el judaísmo rabínico, correcto, no el misticismo judío, y quiero hacer la diferencia. El judaísmo rabínico es bastante institucional. El misticismo judío se caracteriza porque se parece mucho a Natanael. ¿Quieres explicar este concepto? Okay. Voy a explicar este concepto. El misticismo judío va a decir a la institución ortodoxa judía, le va a recordar, momento, en el judaísmo siempre se ha creído que cada persona tiene el derecho de interpretar.
¿ok? Por eso digo que se parece mucho a Natanael. Yo creo que tú le estás recordando a la institución, sin faltarle respeto a la institución adventista, a la institución cristiana, les estamos diciendo, los respetamos, pero también cada sujeto es libre de estudiar la Biblia y llegar a sus propias convicciones. Entonces, lo que tú dices, sí, así es. En círculos ortodoxos del mundo judío, particularmente contemporáneo, moderno, ellos van a defender a capa y espada de que ese pasaje no tiene nada que ver con Jesús. Ahora, pero quiero hacer la siguiente aclaración. Pero porque la historia se encargó de pintar un Jesús occidental, un Jesús romanizado, un Jesús que de repente, ¿cómo es posible que un judío del siglo I termine con el centro institucional de poder en el Vaticano, en la ciudad de Roma? Eso es impensable. Entonces, ante esa idea y ante esa caricatura que se hace de un judío llamado Jesús, van a decir los ortodoxos contemporáneos, jamás se puede aplicar ese pasaje a este Jesús occidentalizado. Las cosas cambiarían si alguien dice momento, y hay corrientes fuertes también adentro ya del judaísmo que van a decir, miren, como que este Jesús, como que se nos ha olvidado que también era de los nuestros. Fíjate que estamos viviendo un tiempo, Natanael, de mucha apertura. Y también bastantes teólogos, por así decir, o rabinos muy estudiosos en el judaísmo, están comenzando a reconocer, este Jesús es uno de los nuestros. Interesante. Y es cierto, el cristianismo mal interpretado usa el mismo Jesús para atacar a los judíos, para decir los judíos los mataron y hacen persecuciones terribles. Mira, Natanael, gracias por eso que has dicho. Eso enriquece esto en sumo grado. Porque imagínate un Mesías que después viene, entre comillas, a promover antisemitismo. Es impensable. El mismo Jesús dice a la samaritana, la salvación viene de los judíos. Qué impresionante, ¿no? Así es. Profundo. Tal cual. Pregunta 3. ¿Podía el Mesías ser retratado como leproso y cordero cuando Israel lo esperaba como conquistador y guerrero? De paso, el término Mesías para ellos es muy diferente al término Mesías para el cristianismo. Sí, puede ser considerado como leproso y cordero y como guerrero y rey. ¿Por qué razón? Porque tú puedes ir al Talmud, son pasajes muy oscuros. ¿En qué sentido oscuro? Quiero aclarar este término. Es como cuando en la teología cristiana se dice, ese pasaje es oscuro. Significa que para entenderlo hay que ir a leer los pasajes claros, ¿ok? Entonces, la historia de los dos Mesías, o la idea de dos Mesías, el Mesías sufriente y el Mesías victorioso, el Mesías hijo de José y el Mesías hijo de David, es una historia que se fundamenta en el judaísmo del tiempo histórico conocido como Segundo Templo. Y te quiero decir algo más, Natanael. Si tú vas al Talmud, y quizás hoy puedes poner en Google, si hoy la información está en línea, el Mesías leproso del Talmud. El Talmud narra una historia fascinante de cómo baja el profeta Elías, porque recuerda que Elías fue llevado al cielo. ¿Cómo baja el profeta Elías? Y lo ve un rabino muy famoso de aquella época. Y este rabino le pregunta al profeta Elías, ¿cuándo vendrá el Mesías? Y Elías le dice, ¿y por qué no vas y se lo preguntas tú mismo? Le dice entonces el rabino, mira, le dice el profeta Elías, ¿y a dónde lo puedo encontrar? Lo vas a encontrar en las puertas de Roma, sentado junto a los leprosos. Porque este Mesías les quita las vendas uno a uno y él se las quita despacio para siempre estar disponible para curar a los demás. Entonces ve y pregúntale tú. Narra esta historia en el Talmud que este rabino va a Roma, encuentra al Mesías entre leprosos. Claro, leyendo entre líneas te está diciendo la historia del Mesías leproso. Tremendo. Entonces le pregunta, ¿cuándo vendrás? Y le responde el Mesías. Luego se va con el profeta Elías de regreso
Y Elías le dice, hijo, la paz sea sobre ti. Shalom, shalom alejem, ¿ok? Paz a vosotros. Y le pregunta a Elías, ¿qué te dijo el Mesías? Y este rabino se enoja, pierde el control, ¿ok? Pierde el tino, muy enojado le dice, me engañó el Mesías. ¿Y por qué te engañó el Mesías? Porque me dijo que vendría hoy. Y el profeta Elías le dice lo siguiente, hijo, no entendiste, te dijo hoy, si escuchas su voz. Tremendo. Como siempre, las historias del Talmud parecen inconclusas, pero tienen una conclusión muy profunda. Natanael, así es. Es decir, cada arma tiene que sacar la conclusión. ¿Y sabes qué me gusta? Así enseñaba Jesús. El que tenga oídos, que oiga. Porque al final no es el humano el que convence. Quien convence es el Espíritu Santo. Así que ante tu pregunta, que si puede haber lugar para un Mesías leproso o el Cordero, la respuesta es sí. Pero falta lo del Cordero. Sí, el Mesías como Cordero también es una idea judía. Y te la voy a trazar en este momento. ¿Recuerdas que al amanecer y al atardecer se ofrendaba un cordero en el templo? Esto se llama el sacrificio tamid o el sacrificio continuo. Muy bien. Es decir, la idea de eternidad. Entonces, ¿por qué se le aplica la figura de cordero al Mesías? Porque para el judaísmo el Mesías es eterno, es decir, continuo, imperecedero. Es un concepto eterno. Por eso el Mesías otorga vida eterna. Y a la vez no hay ninguna contradicción cuando se dice, y el Mesías también será un rey guerrero. Dicho de otra manera, cuando el cristianismo dice, Jesús vino como siervo, pero vuelve como rey, fíjate bien, lo quiero decir con el mayor de todos los respetos, el cristianismo no se inventó esa idea. Esa idea tiene anclas en el judaísmo. Y ustedes lo pueden hoy, con toda la información que hay en internet, pueden ir a buscar la historia de los dos Mesías. Qué bendición. Gracias, Kenneth. Bueno, el cristianismo afirma que Jesús murió por nosotros a causa de nuestros pecados, que Él llevó el castigo que nosotros nos merecíamos. Pero en el Antiguo Testamento la Biblia afirma que nadie debe morir por el pecado de otro, ni siquiera el Hijo por el pecado del Padre. ¿No es eso una contradicción? ¿Cómo lo ve el misticismo? Fíjate bien, las contradicciones en el misticismo solo existen cuando tenemos la perspectiva terrenal. Creo que esto lo hemos hablado en otros programas. Sí, señor. ¿Okay? Entonces vuelvo otra vez a enfatizar. Siempre que uno en la escritura encuentra una contradicción, uno sabe que estamos pensando solamente en el plano terrenal. Y me gusta siempre poner, digamos, el mismo ejemplo. La contradicción o los opuestos de rico-pobre, judío-gentil, hombre-mujer. Pero sucede algo muy interesante, Natanael, cuando los opuestos los llevamos al cielo. En el cielo los podemos unir. Hombre y mujer aquí se unen, por así decirlo, en la imagen soñada del matrimonio. Por eso cuesta estar casados, ¿ok? Si nos cuesta estar casados, un curso de mística judía te aseguraría un matrimonio feliz, ¿ok? Porque la mística judía lo que hace es unir opuestos. Entonces, ¿cómo es que se unen las ideas? Las ideas solamente, querido Natanael, se pueden volver a unir cuando nos elevamos al siguiente universo. Ahí podemos otra vez amarrarlas. Así que desde ningún punto de vista hay contradicción. Ok, entonces, esta es la última pregunta y quiero que me la respondas con toda la franqueza, sin miedo. No se preocupe que nuestro público acepta la respuesta. ¿Cree el misticismo que Jesús es el Mesías? Y no solamente el misticismo cree que Jesús es el Mesías. El misticismo también cree que tú eres una pequeña parte del Mesías. ¿Cómo lo sé? ¿Qué dijo San Pablo?
Jesús es cabeza del cuerpo. Nosotros somos Cristo. parte del cuerpo de Cristo. Natanael es corazón, hígado, el cuerpo de Cristo. Ante tu pregunta, ¿cree la mística judía que Jesús es el Mesías? Esta respuesta va a ser herética, pero quiero decirles, ahí está en la Biblia. No solamente cree que Jesús es parte, fíjate bien cómo lo pongo, es cabeza, es Cristo, es el Cristo. También va a decir, momento, ¿y no San Pablo dijo que tú eres parte del cuerpo de Cristo? A mí me gustaría hacer otra pregunta. Una célula adentro tuya, Natanael, ¿se considera diferente de Natanael? Ni siquiera un cabello. ¿Ah? Ni siquiera un cabello. Tiene mi ADN. Muy bien. Todos tenemos el ADN mesiánico. Eso dice la mística. Excelente, Kenneth. Y quiero decir algo más, Natanael. Cuando la Biblia habla de esto, porque para que la gente, yo sé que alguien se puede asustar. El templo de Dios, ¿quién es la piedra fundamental? Pone la figura de Cristo, ¿sí o no? Pero ¿acaso solo una piedra construye un templo? ¿Qué dice Piedras Pedro? vivas. ¿Vosotros sois qué? Piedras vivas. Piedras vivas. Otra metáfora es, vosotros sois miembros, parte del cuerpo de Cristo. La mística, mira, esto es asombroso. Cuando te dicen, Natanael, saca la chispa del Mesías que tú llevas dentro. Sí, Pablo lo decía cuando decía que ya no vivíamos nosotros, sino que ahora vivía Cristo en nosotros. Entonces, bueno, yo veo aquí que aquí ya nos quitamos los miedos. No, Queridos amigos, según la mística, el Mesías somos todos. Somos uno, no hay división. Somos uno. Somos uno y en Cristo. Jesús es nuestro hermano mayor. Por eso San Pablo va a decir en Romanos 8, Jesús es el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sabes? Romanos capítulo 8, por favor, vayan a leerlo. Jesús, primogénito entre muchos hermanos, el que abrió la matriz, el primero en llegar. Ya voy a retomar la idea de lo de que se murió por nuestros pecados o no, porque no la terminé de responder, ¿ok? Yo pensé que me la ibas a volver a No, estoy respetando tus respuestas, pero me encanta, okay. expláyate. Yo dije, ya me libré, okay, pero ya ahorita ya volví a entrar al juego. Muy bien, Natanael, ¿sabes? Por eso va a decir que Cristo es el primogénito entre muchos hermanos. Martín Buber es de los judíos, ok, siglo pasado, académico judío, que va a decir lo siguiente, porque mucho judío pensante que estudia la Biblia está llegando a la conclusión de que Jesús fue un judío. Y Martín Buber va a decir, él es nuestro hermano mayor. Es alguien que no cabe en ninguna categoría, ni de los profetas, porque es alguien demasiado grande. Entonces yo creo que hay un despertar ante este tema del cual estamos hablando hoy. Y desde la mística, todos debemos de sacar la chispa del Cristo que todos llevamos dentro. Bueno, mira, y no en la iglesia cuando uno acepta a Cristo, ¿qué le dicen? Cristo ha venido a morar en tu corazón. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, ¿quién eres tú? Respóndelo tú. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Cabal, en Gálatas, capítulo 2. ¿No? Ahora, la idea de que muere por nuestros pecados, fíjate bien, dos cosas. Número uno, yo creo que la gente no lo va a creer. Esa idea en el movimiento de hasidismo. Los hasídicos del judaísmo tienen la idea de que el justo de su generación muere no por sus pecados, muere por los pecados del pueblo. Interesante, hasídicos. Hasídicos, es decir, esto lo digo por si alguien dice, los judíos no creen que alguien puede morir por otros, están equivocados. Hay una escuela que sí cree eso. Hasídicos, vayan y pongan movimiento hasídico y pongan el sadik, el justo que muere expiando los pecados de su generación. Van a encontrar no 2 páginas en internet, van a encontrar 10, 20, 30 páginas.
Muy bueno. Lo digo porque todas estas cosas se ignoran. Mira, cuando yo leí esto era año 2009 y a mí me quedó el sabor, dije, yo creo que una buena parte del judaísmo cree que Jesús en aquel tiempo, ¿ok? El movimiento que lo declaró como Cristo tenían razón. Cuando yo lo leí dije, pero ¿por qué? Es decir, mira, este es un tema que me entusiasma mucho, la verdad, porque uno dice, esto está saliendo a la luz ahorita, ¿ok? Y segunda cosa, ahora, también el judaísmo te va a decir algo que a mí me fascina, y es que esa idea, si bien es cierto, hay base judía para esa idea del justo que muere por los pecados, es una idea peligrosa y a la vez limitada. Y te quiero explicar por qué es peligrosa. Ellos van a decir, porque mucha gente dice, como ya murieron por mí, no hago nada. Y eso sí me suena a iglesia. El montón de gente que le dicen, usted tiene un boleto para el cielo. Y nunca saborean lo que es una vida espiritual. Una vida de paz, de gozo, de bondad, de quitarnos el viejo hombre. La práctica de la piedad. La práctica de la piedad, la famosa santidad, que no es santurronería. Santidad no es santurronería. Entonces, la gente se pierde de tanto y en ese sentido me parece un concepto peligroso, porque es como que la gente dice, yo no hago nada. San Pablo por eso decía a Timoteo, esfuérzate en la gracia. De lo contrario, la gracia se vuelve desgracia. Y segunda cosa también, porque es una idea limitada, porque la muerte del pueblo, si vemos una parte de la interpretación del judaísmo de Isaías 53, o la muerte de un justo por todo el pueblo, porque es una idea que también es limitada, porque la cruz es muy amplia, hay mucha riqueza en la cruz. Entonces quedarnos con una idea, cuando Pablo dice en Cristo se encuentran escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Que venga alguien a decirme, Cristo murió por esto. Momento. Aquí podríamos, si tú quieres, y me dices, Kenneth, hablemos de las razones por las que Cristo murió. Podríamos hacer 100 programas si quieres. ¡Wow! Te voy a desafiar entonces. No me desafía a desafiarte. Para que la gente deje de pensar, Cristo murió por mis pecados. Y ya. Señores, esa idea, la mística no se opone a esa idea, pero va a decir, ¿qué sentido más limitado ese? Y a la vez peligroso. Es más, te quiero dar una idea más para que la gente se entusiasme. Cuando Jesús muere en la cruz, dejemos de lado que murió por nuestros pecados. Es decir, aquí en El Salvador diríamos, esa idea ya es choteada. Choteada significa, eso lo sabe medio mundo, ¿ok? ¿Qué tal? Y son cosas que la gente lo sabe, pero uno dice, ¿pero por qué no enseñan más de eso? ¿Sabes qué nos enseñó Jesús? Que después de toda tribulación, siempre viene la gloria. Entonces, queridos amigos, dejémonos de quejar ya, porque toda tribulación solo anuncia tu próxima resurrección. Aleluya. Porque te doy otra enseñanza, porque toda traición de tu mejor amigo solo confirma que en 3 días te volverás a levantar. Amén. Y volverás a confiar en la gente. Amén. Te doy otra. También en la cruz nos enseña que no hay cosa mala, porque en verdad todo ayuda bien. Amén. Te enseño otra. Siempre que te sientas abandonado, simplemente es una prueba de fe, que Dios quiere ver hasta dónde vas a llegar confiando en Él. Y se vale decir, ¿por qué me has desamparado? Porque hasta Jesús lo dijo. ¿Quieres que te dé otra? Antes de subir al cielo, hay que bajar a las profundidades del infierno, como dice la Biblia, que Jesús bajó, porque nadie sube sin haber tocado fondo. ¿Quieres que te dé otra? En la cruz no hay hombres esperando la resurrección, solo mujeres. Abramos las puertas a las mujeres pastoras, a las mujeres curas, a las mujeres rabinas. Ya te di 5 y podría seguir hablando más. Entonces, ¿por qué nos casamos? Murió por mis pecados. La cruz es un golpe cósmico. Cósmico. Imagínate Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. La palabra griega es cosmos. Quiero decir esto. Ese sacrificio incluso abarca
y yo no sé si la gente se va a asustar, pero otras familias que no necesariamente son terrenales. Lo creo. ¿Y de dónde lo saco? Efesios capítulo 1. Y reconciliar por medio de él todas las cosas, las que están en los cielos como las que están en la tierra. tierra. Y Filipenses va más allá. Incluso menciona a los que están debajo de la tierra. Filipenses 2. Cuidado, Natanael. Mira que la gente te va a decir que hagas un programa de quiénes. Sí, claro. Sería bueno. Pero imagínate todo lo que ya hablamos, Natanael. Entonces, para mí solo sería una pregunta hoy para la audiencia. ¿Creen ustedes que no es muy limitado solamente decir domingo tras domingo, de acuerdo a la tradición de la cual yo vengo? En la tradición de Natanael, sábado tras sábado, de ahí viene él, y lo digo con mucho respeto. ¿No creen ustedes que es muy limitado? Siendo Cristo tan grande, ¿no creen que lo limitamos al decir solamente una cosa de todo lo que se dice que él logró? Muy buena pregunta para reflexionar. De paso, dejo aquí en constancia que yo no creo que Jesús murió bajo el castigo del Padre o bajo el castigo de Dios. Yo creo que Jesús murió mostrando el amor del Padre por la humanidad. Porque ese concepto tiende a mostrar como si el Padre estuviera enojado con nosotros y Jesús propició esa reconciliación como si el Padre no quería, pero Jesús lo logró con su sangre. Yo creo que no. Creo que Jesús estaba mostrando lo que el Padre quería. Yo también secundo tu idea. Yo no creo en que el sacrificio de Jesús fue para aplacar la ira de Dios. Yo no creo en eso. Tampoco. Yo tampoco creo en eso. Gracias, Kenneth. Qué bueno estar de acuerdo contigo en tantas cosas. Qué bueno. Y en las que no, somos amigos. Bueno, la verdad, Natanael, que no sé en qué no estaríamos de acuerdo. Un día me dices qué cosas no estás de acuerdo, pero yo te veo como un místico a ti. Y de hecho, en ese sentido seríamos místicos, que respetaríamos las diferencias también. Por supuesto, en mística, Natanael, uno respeta al prójimo porque todos llevamos la imagen y la semejanza divina. Amén, lo creo. Génesis lo dice claro, creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Quién soy yo para decir que el otro no tiene razón? Eso es decir que el otro que tiene la imagen y la semejanza de Dios no tiene la razón. Es faltarle respeto al Dios que lo creó. Así es. Podemos decir, hombre, no estoy de acuerdo, pero respeto que él piense así. Correcto. Y que sean los frutos los que hablen, porque los frutos hablan, eso no se puede negar, los frutos hablan. En el judaísmo así se dice, escúchalos a todos. Al final, en el judaísmo se dice, las palabras de él son verdad, las palabras de él hay que escucharlas, las palabras de él también. Pero la gente dice, pero realmente, ¿quién está más cerca de la verdad? Mira sus frutos. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, no tanto por lo que hablamos, ¿ok? Así es. Gracias, Kenneth. Que Dios te siga dando vida y salud para que sigas instruyendo a través de tantos medios en los que el Señor te ha puesto como bendición. Para nosotros lo eres una gran bendición para gloria del Eterno. Gracias, Natanael. Gracias. Por este momento tan especial que nos das los miércoles. Síguenoslo dando. Por supuesto, aquí nos vemos. Gracias, próximo miércoles. Con la ayuda del Señor. Será un honor. Abrazos a todos y realmente valientes cibernautas que ven este canal, ustedes son valientes. En verdad, no tenemos por qué convencer a nadie. Tú puedes creer lo que tú quieras creer. Al final el Espíritu de Dios a cada persona le dará la porción que cada persona necesita. Y me encanta mucho lo que tú dices, Natanael. Respetamos la opinión de todos. Y es más, tú puedes escribir, yo estoy completamente en desacuerdo con Kenneth y yo le voy a dar la gusta. Desde que lo haga con respeto. En el canal de Kenneth, él me dice, yo dejo todos sus comentarios, yo sí no dejo los irrespetuosos aquí, solo hay espacio para los que difieren desde el respeto. Pero entiendo lo que Kenneth hace también, es muy maduro de su parte, muy sabio también, hay que dejar espacio para que se desahoguen, ¿no? Sí. Claro. Mira, la mística tiene algo, Natanael. Se dice que hay que llegar en un momento, ¿verdad?, a que cuando me ataquen, no me sienta mal. Y que cuando me aplaudan, no me sienta bien. No me suba tanto. Así es. Entonces,
Yo antes también, fíjate, claro, obviamente somos humanos y sí le queremos decir a las personas, por supuesto que los malos comentarios nos duelen. Claro. Y a veces se meten con los hijos de uno o con la esposa de uno. Bastante. Y la esposa de uno, ¿qué tiene que ver en esto? Es decir, yo sé, pero queridos amigos, yo creo que desde el respeto podríamos construir el reino de Dios todos juntos. Amén. Gracias familia por quedarse hasta el final. Para mí ha sido un deleite compartir este video con Kenneth. Y yo sé que para Kenneth también. Lo digo porque se le notaba que estaba hablando desde la pasión, desde el fuego que Dios ha puesto en él. Esa elocuencia unida con ese amor. Así que, hasta una próxima. Abrazos. Grandes. Saludos a la esposita, Kenneth, y a los niños. Gracias.